¿Qué onda, bandita bonita, preciosa, hermosa? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daniel Benítez y soy un lobo viajero. Emocionante para algunas personas, estresante para otras. Sin embargo, nadie que vaya a viajar se salva de la maleta. Así que nada mejor que saber cómo hacer la maleta perfecta y hacer que esta actividad sea muchísimo más sencilla. Empecemos con hacer una lista de lo que vamos a llevar. Muchas veces le jugamos al pudiente en el sí me acuerdo, ¿cómo de que no? Y ya estando en pleno viaje es como de ay no mames mi cargador. ¿Alguna vez te ha pasado? Tranqui, no te volverá a pasar. Por eso al hacer la lista de la maleta es muy importante. Organiza bien las cosas que vas a llevar y anota todas y cada una de ellas para que nada se te pase. Así, el día de tu viaje puedes checar la lista, verificar que está todo en orden y zarpar a la aventura tranquilamente y sin preocupaciones. Organizar tus outfits. De nada te sirve llevar un abrigo de invierno con extra forro de peluche a la playa. Estamos de acuerdo, ¿no? Solamente será estorboso y lo sacarás a pasear de gratis. Por eso mismo, dedícale una media hora a la elección de tus prendas y los conjuntos que usarás los días de tu viaje. Asimismo, te evitarás llevar cosas de más. Si vas 5 días, no te sirve de nada llevarte 10 camisas. Al contrario, solo roba espacio. También ten muy en cuenta el clima del lugar al que vas, para saber si te llevas algún gran abrigo o con un pequeño suétercito basta, por si las dudas, por si el friecillo. Elige solo lo necesario. Complementando el punto anterior, hay que hacer énfasis en esto. Solo lo necesario. Empacar cosas por si las dudas es el peor engaño que te puedes hacer. Órale, va. Entiendo que te llevas una o dos prendas interiores por cualquier cosa. Que si te mojas, que si te caes y la rompes, o si te orinas, yo qué sé. Pero no me chingues que te lleves tus 3 pares de zapatos, tus 7 camisas y 6 pantalones en un viaje de solo 3 días. No mames. Hay que ser muy realistas. La mayoría de las veces, el por si las dudas no lo ocupamos. Solo es una necedad de querer llevar mucho ante el temor de un futuro incierto. Pero créeme, no son necesarios 2 pares de zapatos extra o 4 pantalones más. Incluso si tu viaje es de más de 2 semanas, puedes lavar tu ropa por allá. Agarras tu calzoncito y mira la regadera con jaboncito, así como me enseñó mi madre. Ay, bendito tercer mundo. Enrollar la ropa para que no se arrugue. Maneras de doblar tu ropa hay muchas, aunque un método muy conveniente es el enrollarla, para que te abarque la menor cantidad de espacio y así puedas guardar más cosas y cargar menos. Acomoda al estilo Tetris, es decir, que no quede ni un solo hueco. Todo debe estar bien ordenadito, bien acomodadito, cada cosa en su lugar, para que tú estés en la mayor comodidad posible al momento de llevar ese tremendo paquetón. Sin albur. En algún huequito puedes acomodar tus cargadores, tus accesorios, tus monedas, lo que quieras, vaya. El punto es hacer eficiente el espacio para que no estés sobresaturada y así dominar el sutil arte de cómo hacer la maleta perfecta. Otro punto muy importante, bolsas para ropa sucia. Llevar bolsas extra para ropa sucia te servirá bastante para guardar ahí la ropa que utilices durante el viaje. Más que nada por higiene, digo, ya la usaste, ya lleva tu sutil fragancia de ven a mí. No quieres que eso se mezcle con las demás cosas que traes en tu equipaje. Ven a mí. Además, si vas a la playa o entras a una alberca, la necesitarás para que tu ropa mojada no entre en contacto con la seca. Con una que te lleves de esas de plástico, con eso la armas también, no es necesario comprar una. Botiquín de emergencia. Nunca está de más prevenir y llevar un pequeño botín con cosas que quizá puedas necesitar. Estas cosas, de lo que yo te recomendaría serían pues antidiarreicos, aspirinas, banditas, alcohol, gel antibacterial, además claro de tus medicamentos si es que padeces de alguna enfermedad. Importante, esto es si vas en bus o en camión, ya que en avión pues no puedes subir líquidos de más de 100 mililitros. Lo grande, hazlo chiquito. No es necesario llevar las mega botellotas de las cosas que utilizas para tu aseo personal. Puedes comprar pequeñas botellitas o en pequeños botecitos de medicina, claro, bien lavaditos antes, echar las cosas ahí. Por ejemplo, el shampoo
la crema, el bloqueador, etcétera. Todo eso te puede caber en un frasquito así. O sea, claro, cada uno en distinto, ¿tú me entiendes? Puedes también comprar un cepillo de dientes para viaje, una pastita, bueno, tú me entiendes, ¿no? No es necesario llevar todo lo que usamos en el día a día en su presentación original. Podemos hacer chiquitas las cosas y así nos evitamos pues bastantes molestias y claro, ahorramos mucho espacio. Todas las pequeñas cositas que sean para aseo personal, mételas en una bolsa para evitar derrames dentro de tus cosas. Créeme, no querrás que tu shampoo esté ahí entre tu ropa interior, pues no. Con estos 8 pasos ya sabes cómo hacer la maleta perfecta para emprender tu viaje de una manera pues más organizada y más tranquila. ¿Conoces algún otro consejo que no haya mencionado? Si es así, déjalo aquí abajo en los comentarios para que podamos aprender más y cada vez resulte más sencilla esta tediosa tarea. Igual aquí abajo te estaré dejando mi página web para que vayas, la cheques y pues veas ahí unas cuantas cosillas que estoy seguro te van a interesar. Igual en el comentario fijado de abajo van a estar mis redes sociales o si no, te van a estar apareciendo por aquí para que vayas y sigas y pues te enteres del nuevo contenido. Y ahorita estoy haciendo, estoy bárbaro ya. Entonces créeme, no te vas a arrepentir. También aquí te dejo un botoncito para que le piques y te suscribas y pues hagamos más grande esta bonita comunidad. No sé qué pedo hoy, vengo muy energético. ¡Fuck! No debí haber tomado tanto café. ¡Pues vámonos! Soy Daniel Benítez, soy el Lobo Viajero y nos vemos en la siguiente parada.